Las etapas psicológicas de la distancia emocional y el contacto cero, una perspectiva estoica. Cuando se introduce la distancia emocional en una relación y el contacto se reduce o se corta por completo, se desencadena una serie de procesos psicológicos que se desarrollan con el tiempo. Estos procesos no son idénticos para todos, pero siguen patrones reconocibles basados en el apego, la inversión emocional y el historial de interacciones pasadas. Desde una perspectiva estoica, el enfoque no está en predecir o controlar los resultados, sino en comprender cómo la ausencia influye en la percepción y la regulación emocional. El contacto cero o la distancia deliberada elimina la retroalimentación emocional inmediata del ciclo de interacción. Esto crea incertidumbre y la mente humana responde naturalmente a la incertidumbre tratando de restablecer la claridad. Es ahí donde comienza la reflexión, la evaluación y el ajuste emocional. Dependiendo de la fuerza de la conexión previa, este proceso puede ser leve o intenso, rápido o prolongado. Muchas personas confunden la distancia emocional porque la interpretan como una reacción única en lugar de una secuencia de etapas. En realidad, la ausencia cambia la atención, interrumpe la rutina y fuerza el procesamiento interno. Estos cambios pueden llevar a una reflexión sobre el valor, una reconsideración de las expectativas o un desapego emocional gradual, según el contexto. En el estoicismo, el énfasis está en el desapego de los resultados y la claridad en la observación. En lugar de asumir reacciones emocionales fijas, el objetivo es comprender los patrones de comportamiento que a menudo surgen cuando se reduce el contacto. Este texto explorará cómo la distancia emocional y el contacto cero suelen afectar la percepción, la atención y el procesamiento interno en las relaciones. No son reglas o garantías, sino patrones psicológicos que ayudan a explicar cómo la ausencia remodela la dinámica emocional con el tiempo, porque cuando se elimina el contacto, lo que queda es cómo la mente procesa el silencio, la incertidumbre y la memoria. Las 7 etapas del procesamiento de la ausencia. Número 1. Interrupción de la rutina emocional y la familiaridad. Cuando el contacto se reduce repentina o completamente, el primer efecto psicológico es la interrupción de la rutina emocional y la familiaridad. En la mayoría de las relaciones, la comunicación crea un ritmo predecible, incluso si no se nota conscientemente. Los mensajes, las llamadas o las interacciones forman parte de una estructura diaria o semanal, y la mente se adapta a ese patrón con el tiempo. Cuando esa estructura se interrumpe, el cerebro registra inmediatamente el cambio, incluso antes de que se forme cualquier conclusión emocional. Desde una perspectiva estoica, esta etapa no se trata de interpretación, sino de reconocimiento de un cambio de patrón. La ausencia de interacción esperada crea una brecha en la rutina mental, y esa brecha se vuelve notoria porque la mente está diseñada para rastrear la coherencia. En este punto, todavía no hay una dirección emocional fija, solo la conciencia de que algo familiar ha cesado o ha cambiado. Esta interrupción a menudo conduce a una mayor conciencia del patrón de comunicación anterior, porque el contraste entre el antes y el después se vuelve más obvio. Incluso pequeños detalles que antes se ignoraban pueden volverse notorios simplemente porque la rutina ya no está activa. En términos psicológicos, este es el comienzo de la recalibración, donde la mente comienza a ajustarse a un nuevo nivel de entrada o a la ausencia de entrada. Muchas personas subestiman esta etapa porque no siempre produce reacciones emocionales inmediatas en la superficie. Sin embargo, internamente es la base de todo procesamiento posterior. La fuerza de esta reacción a menudo depende de la consistencia de la conexión anterior. Una rutina estable crea un sentido de interrupción más fuerte cuando se elimina, mientras que una conexión ya inconsistente puede producir una respuesta más débil. Es importante destacar que esta etapa no se trata de significado o conclusión, se trata de un ajuste del sistema. La mente simplemente está registrando que la interacción esperada ya no ocurre de la misma manera.
El estoicismo enfatiza la observación de esta fase sin adjuntarle suposiciones, porque una interpretación prematura puede distorsionar la comprensión de lo que realmente está sucediendo. En esta etapa, el sistema emocional todavía es neutral, pero ha comenzado a reaccionar a la ausencia como un cambio en el entorno y el patrón. Número 2. Conciencia agudizada y reevaluación mental. Después de la interrupción inicial de la rutina, la siguiente etapa es la conciencia agudizada y la reevaluación mental. Una vez que la ausencia se vuelve notoria, la mente no la deja simplemente como una observación neutral. En cambio, comienza a procesar activamente lo que ha cambiado y por qué. En términos psicológicos, aquí es donde la atención cognitiva se desplaza hacia la interacción perdida. El cerebro comienza a escanear la memoria, las interacciones recientes y el contexto emocional para comprender el cambio de patrón. Desde una perspectiva estoica, esta es la etapa donde la observación se convierte en interpretación, pero la interpretación aún es inestable y no está completamente formada. La mente esencialmente está tratando de restaurar la claridad revisando la información disponible. Las personas a menudo repiten conversaciones, recuerdan comportamientos recientes y reevalúan momentos que antes se sentían normales, pero que ahora cobran un nuevo significado debido a la ausencia. Esta reevaluación no siempre es lógica o estructurada. A menudo es emocional y fragmentada, influenciada por la memoria y la incertidumbre actual. Cuanto más significativa o consistente fue la conexión anterior, más fuerte tiende a ser esta reevaluación. Pequeños detalles que una vez pasaron desapercibidos, ahora pueden adquirir importancia simplemente porque no hay interacción actual que los anule. Esto crea un cambio en la atención de la interacción presente a los puntos de referencia pasados. Es importante señalar que esta etapa no garantiza una conclusión fija. En cambio, representa una búsqueda activa de comprensión. La mente intenta asignar significado al silencio comparándolo con la experiencia previa. En el pensamiento estoico, aquí es donde la claridad emocional se puede ganar o distorsionar, dependiendo de si se controlan las suposiciones. Si la observación se mantiene fundamentada, esta etapa conduce a una comprensión más clara de los patrones. Si la emoción domina la interpretación, puede llevar a la especulación o al análisis excesivo. La característica clave de esta etapa es la actividad mental sin resolución. Hay conciencia, hay reflexión, pero aún no hay una conclusión emocional final. El sistema sigue procesando la información, aunque la entrada se haya detenido. Por eso la ausencia a menudo se siente psicológicamente más fuerte que la presencia, porque la mente llena el vacío con procesamiento interno. En este punto, la dirección emocional aún se está formando, no está establecida. Número 3. Proyección emocional y asignación de significado. Después de la conciencia agudizada y la reevaluación mental, la mente pasa naturalmente a la proyección emocional y la asignación de significado. En esta etapa, la ausencia ya no solo se nota o se revisa, comienza a interpretarse. En términos psicológicos, el cerebro intenta reducir la incertidumbre, asignando significado al silencio y a la falta de contacto. Aquí es donde comienzan a formarse narrativas internas sobre lo que la distancia podría representar. Desde una perspectiva estoica, esta es una etapa crítica porque la percepción está siendo moldeada no solo por los hechos, sino por la interpretación de esos hechos. La mente toma la información disponible, la comunicación pasada, el tono emocional, la frecuencia de la interacción, y comienza a construir explicaciones para la ausencia actual. Estas explicaciones están fuertemente influenciadas por la memoria emocional y las expectativas personales más que por la claridad objetiva. Como resultado, el significado puede variar significativamente dependiendo de la fuerza del apego y la experiencia previa. Algunas interpretaciones pueden inclinarse hacia la reflexión sobre el valor, mientras que otras pueden inclinarse hacia el desapego o la incertidumbre.
Es importante destacar que esta etapa no es estable ni final. Es un proceso de proyección, no de conclusión. El cerebro esencialmente está tratando de llenar las brechas de información creadas por la falta de contacto. En el pensamiento estoico, aquí es donde la disciplina del pensamiento se vuelve esencial, porque las suposiciones no verificadas pueden distorsionar la comprensión de la realidad. La ausencia en sí misma no tiene un significado fijo, pero la mente le asigna un significado para recuperar la comodidad psicológica. Esto puede llevar a una sobreinterpretación del silencio, donde la ausencia neutral se ve como emocionalmente significativa, más allá de lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, este es un mecanismo cognitivo natural, más que una distorsión deliberada. La característica clave de esta etapa es la interpretación emocional superpuesta a información incompleta. La persona ya no solo es consciente de la ausencia, ahora está procesando emocionalmente lo que podría significar. Esto crea variabilidad en la respuesta, dependiendo del estado interno. Algunos pueden sentir curiosidad, otros confusión y otros reflexión. El estoicismo enfatiza el mantenimiento de la claridad aquí, separando la realidad observable del significado asumido. La ausencia de contacto es un hecho. Su interpretación es subjetiva. Esta distinción es esencial para la estabilidad emocional. En este punto, el sistema psicológico está construyendo activamente un significado, pero ese significado aún no está fijo ni verificado. Número 4. Fluctuación emocional e inestabilidad interna. Después de que se comienza a asignar significado a la ausencia, a menudo siguen la fluctuación emocional y la inestabilidad interna. En términos psicológicos, esta es la etapa donde los sentimientos se vuelven menos consistentes, porque la mente ahora está reaccionando a interpretaciones en lugar de a la interacción directa. Dado que el significado asignado al silencio no es completamente estable, las emociones también cambian a medida que surgen nuevos pensamientos, recuerdos y suposiciones. En un momento puede haber curiosidad o reflexión y en el siguiente puede haber incertidumbre o malestar emocional. Desde una perspectiva estoica, esta es una fase donde el control interno se pone a prueba porque las respuestas emocionales están siendo influenciadas por la interpretación en lugar de la realidad. La ausencia de contacto crea espacio para que la mente oscile entre diferentes significados posibles, y cada significado posible genera una respuesta emocional diferente. Esto crea un ciclo de fluctuación donde los estados emocionales no son fijos, sino que se ajustan continuamente en función del diálogo interno. La fuerza de esta fluctuación a menudo depende del nivel de inversión emocional y apego previos. Un apego más fuerte tiende a producir una variación emocional más notoria, mientras que un apego más débil puede resultar en fluctuaciones más leves. Es importante destacar que esta etapa no indica una dirección emocional final. Es una fase de transición donde el sistema aún está procesando información incompleta. La mente está tratando de estabilizar su comprensión de la situación, pero sin una nueva entrada externa, se basa en gran medida en la interpretación interna. Esta dependencia aumenta la variabilidad emocional porque los pensamientos internos no siempre son consistentes. En el pensamiento estoico, aquí es donde la conciencia se vuelve importante, ya que reconocer la fluctuación emocional permite un mayor control sobre la reacción. Sin conciencia, la inestabilidad emocional puede confundirse con claridad, lo que lleva a conclusiones prematuras. Sin embargo, cuando se observa objetivamente, esta etapa es simplemente parte del proceso de ajuste a la incertidumbre y la ausencia. El sistema emocional está intentando encontrar el equilibrio, pero aún no ha alcanzado una interpretación estable de la situación. Como resultado, las respuestas emocionales siguen siendo dinámicas y cambiantes en lugar de asentadas. Esta fase sirve como puente entre la interpretación
y una resolución emocional más profunda. Número 5. Búsqueda de señales de reconexión y validación. Después de que comienza la fluctuación emocional, la mente a menudo pasa a una búsqueda de señales de reconexión y validación. En términos psicológicos, esta es la etapa donde la incertidumbre impulsa la atención hacia el exterior nuevamente, buscando cualquier indicio de que la conexión aún pueda existir o ser restaurada. Incluso sin contacto directo, el cerebro comienza a escanear fuentes indirectas de información, como la actividad en redes sociales, patrones de tiempo, comportamientos de comunicación pasados o cualquier posible señal de interacción renovada. Desde una perspectiva estoica, este es el punto donde la estabilidad interna se ve desafiada por el comportamiento de búsqueda externa. La ausencia de comunicación directa crea una brecha, y la mente intenta reducir esa brecha buscando formas alternativas de confirmación. Esta búsqueda no siempre es consciente, pero es una respuesta natural a la incertidumbre en los sistemas de apego. Cuanto más fuerte fue la conexión emocional previa, más activo tiende a ser este comportamiento de búsqueda. No se trata necesariamente de acción, sino de la atención mental siendo redirigida hacia posibles señales de reconexión. En esta etapa, incluso pequeñas o ambiguas señales pueden adquirir mayor importancia de lo que normalmente tendrían, porque la mente está buscando una resolución. Sin embargo, estas señales a menudo se interpretan a través del lente de la expectativa emocional en lugar de la claridad objetiva. El estoicismo enfatiza la importancia de reconocer esta tendencia sin dejarse llevar completamente por ella. La diferencia entre la observación y la búsqueda emocional se vuelve crítica aquí. La observación es neutral y fáctica, mientras que la búsqueda está emocionalmente cargada y guiada por la expectativa. Esta etapa también puede conducir a la atención selectiva, donde la mente se enfoca solo en la información que apoya la posibilidad de reconexión, ignorando las señales neutrales o contradictorias. Esto crea un sentido distorsionado de claridad, que se siente real, pero está influenciado por el deseo interno de resolución. En términos psicológicos, esto es parte del sistema de apego que intenta restaurar el equilibrio encontrando confirmación. Sin embargo, sin comunicación directa, la certeza sigue siendo limitada. Como resultado, esta etapa a menudo prolonga el procesamiento emocional en lugar de resolverlo. La característica clave aquí es la atención dirigida hacia el exterior, combinada con la motivación emocional interna. La mente ya no solo está procesando la ausencia, está tratando activamente de revertirla o resolverla a través de la interpretación de señales indirectas. La disciplina estoica en esta etapa implica mantener la conciencia de la diferencia entre las señales reales y el significado asumido, evitando una sobreinversión emocional en información incierta. Número 6. Aceptación gradual o desapego emocional. Después de que la búsqueda de señales de reconexión continúa sin una resolución consistente, el sistema psicológico a menudo comienza a transicionar hacia una aceptación gradual o un desapego emocional. En la psicología de las relaciones, esta etapa ocurre cuando la incertidumbre repetida o la falta de retroalimentación clara lleva a la mente a reducir la inversión emocional para restaurar el equilibrio interno. El cerebro está fundamentalmente diseñado para buscar la estabilidad, y cuando la entrada externa permanece limitada o inconsistente, se orienta a minimizar la volatilidad emocional. Desde una perspectiva estoica, aquí es donde la mente comienza a alinearse más estrechamente con la realidad en lugar de la expectativa. La ausencia de contacto ya no se interpreta fuertemente como una señal emocional fluctuante, sino que se reconoce cada vez más como una condición estable a la que hay que ajustarse. Esto no siempre sucede de repente, en cambio, se desarrolla gradualmente a medida que la energía emocional se redirige lejos de resultados inciertos. En esta etapa, la intensidad de la fluctuación emocional anterior comienza a disminuir.
Los pensamientos sobre la reconexión o el significado se vuelven menos frecuentes y las reacciones emocionales se vuelven menos reactivas. Esto no es necesariamente una pérdida emocional, sino una reorganización emocional. El sistema está reduciendo la tensión interna al aceptar el estado actual de la situación. Dependiendo del contexto, esto puede llevar a una aceptación neutral o a un distanciamiento emocional gradual. La aceptación, en este sentido, significa reconocer la ausencia sin resistencia interna constante o reinterpretación. El desapego emocional, por otro lado, implica un paso más allá donde la inversión emocional misma comienza a disminuir para proteger la estabilidad interna. Ambos resultados son respuestas naturales a una ausencia sostenida sin resolución. Es importante señalar que esta etapa refleja una adaptación más que un cambio repentino. La mente se está ajustando a una nueva línea de base de interacción o falta de interacción. En el pensamiento estoico, aquí es donde la claridad se vuelve más estable, porque la interpretación ya no cambia constantemente. El sistema emocional ya no busca activamente un significado de la misma manera, lo que reduce el ruido interno. Sin embargo, esta etapa todavía está influenciada por la intensidad emocional previa, lo que significa que la profundidad del apego anterior puede afectar la lentitud con la que se desarrolla la aceptación. La característica clave aquí es la estabilización de la respuesta emocional mediante la reducción de las expectativas. El sistema comienza a funcionar con menos dependencia de la retroalimentación externa incierta, permitiendo que el equilibrio interno regrese gradualmente. Conclusión. Comprender la respuesta de la mente a la ausencia. Cuando se introduce la distancia emocional o el contacto cero, la respuesta psicológica no es una reacción única, sino una secuencia de etapas que se desarrollan con el tiempo. Comienza con la interrupción de la rutina, pasa por la conciencia y la reevaluación mental, se transforma en interpretación emocional, fluctúa a través de la inestabilidad interna y a menudo se extiende a la búsqueda, la aceptación y finalmente la autorreflexión. Cada etapa representa una capa diferente de cómo la mente procesa la ausencia y la incertidumbre. Desde una perspectiva estoica, la comprensión más importante es que el significado no está contenido en la ausencia misma, sino en cómo la mente la interpreta y le responde. El silencio no equivale automáticamente a rechazo, reconexión o indiferencia. Es neutral en sí mismo, mientras que el significado emocional se construye internamente basándose en el apego, la memoria y las expectativas. A medida que se desarrollan estas etapas psicológicas, el cambio clave es de un enfoque externo a una conciencia interna. Las reacciones tempranas son impulsadas por la incertidumbre y la búsqueda de claridad, mientras que las etapas posteriores se mueven hacia la aceptación, la recalibración y el autoconocimiento. Esta transición es lo que finalmente restaura el equilibrio emocional, independientemente del resultado. El objetivo del pensamiento estoico no es controlar cómo otros responden a la distancia, sino mantener la estabilidad en cómo uno la interpreta y la procesa. Cuando se comprenden estos patrones, se deja de reaccionar a momentos individuales y se comienza a reconocer procesos psicológicos más amplios. Al final, la distancia emocional revela menos sobre la predicción y más sobre la percepción. Muestra cómo la mente se adapta, se ajusta y finalmente se estabiliza cuando se reduce la conexión externa.